Ni siquiera es Juan el que está diciendo que Jesús quebrantaba el día de reposo, no. Él lo escribe, pero es el pensamiento de los fariseos. Esa es la parte, por eso dice allí que se quebrantaba. ¿Sí? Por eso le digo, verdades más insólitas. Si quiere suba y me explica los dos textos. O sea, o Juan es mentiroso o Cristo es mentiroso. Pero alguno de los dos está diciendo mentira. ¿Sí? Entonces, si quiere suba a ventanilla y explica los dos textos. ¿Cómo va a explicar si uno dice completamente lo contrario del otro? Y son textos del mismo, o sea, son textos de la misma línea, que son el Evangelio, ¿sí? Lo que dijo Cristo, lo que dijo Juan. Y lo que dice Juan, precisamente es lo que le enseñó Cristo. Entonces, como Juan, tiene que haber sido que Juan entonces, para poder contradecir al maestro, tiene que ser que Juan entonces se descarrió. Pero la Escritura no me habla de que Juan se descarrió, ¿sí? Entonces, ahí es donde, de ahí salen malas interpretaciones, precisamente por no hacer la observancia debida a los textos, ¿sí? Bueno, entonces, mis amados hermanos, dice alguien que crees que la salvación se puede perder. Dice alguien, ¿crees que la salvación se puede perder? Yo, por lo que he estudiado de la Biblia, yo creo que un verdadero llamado de Dios no se puede perder, ¿sí? Porque ese llamado de Dios es sellado por el Espíritu de Dios como hijo, ¿sí? Y es hecho hijo de Dios en el Espíritu. El problema es que hay mucha gente en las religiones que no son llamados de Dios, ¿sí? O sea, que están ahí, pero sus frutos mismos dan a entender que así estén dentro de una religión, no son hijos de Dios. Porque, y dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces, esos que no son hijos de Dios son los que usted ve que se pierden. Y la gente dice, sí, pero ese era cristiano. Pero nunca fue de Dios, ¿sí? Eso es lo que dice el Señor Jesucristo del trigo y la cizaña. Que en las congregaciones hay trigo y hay cizaña, ¿sí? Entonces, ahí es donde entran los fariseos. Que entonces en la congregación se muestra santidad, pureza, pero ya por allá, apartado de la congregación, entonces se muestra lo que realmente plenamente es la persona. Y como Jesús sí escoge su iglesia por lo que hay dentro del corazón de la persona, porque Jesús escudriña todo hasta lo más profundo, entonces Él sí sabe quiénes son de Él y quiénes no son de Él, ¿sí? Entonces, pero sí pasa eso mucho, que usted ve personas en una congregación y después los ve tomando, después los ve adulterando, después los ve completamente salidos del conocimiento del Evangelio. Pero es porque realmente no fueron de Cristo, ¿sí? Entonces ahí es donde la gente se confunde, pero este se perdió. No, ese nunca fue. Bueno, entonces, continuamos porque el tema que estamos trayendo aquí es Jesús guarda el sábado. Jesús guarda el sábado y es en términos de pregunta. Ya usted ya, digamos, tendrá una conclusión de lo que vamos estudiando a medida que vamos avanzando. Usted tendrá una conclusión si Jesús guardó el sábado o no lo guardó. Dice aquí Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Mira, entonces ya hubo, digamos, un primer acontecimiento y Jesús entonces pasó el sábado recorriendo camino, ¿sí? Andando. Otro sábado ya Él le dio por entrar a la sinagoga. ¿A qué entró? Dice,
Otra vez entró Jesús en la sinagoga, mira, otra vez, o sea, ya no es el mismo día, es otro día, otro día. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, ¿sí? Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes le acechaban? Le acechaban los fariseos, ¿sí? Que eran los doctores de la ley. Dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Pero ellos siempre andaban detrás de Jesús, era a ver qué Jesús hacía mal, o si Jesús en ese día entonces los iba a sanar. O sea, digamos, en ese día Jesús iba a trabajar. Y solamente lo hacían era para juzgarlo, para poder acusarle, ¿sí? Que esto pasa mucho también en medio del pueblo de Dios. Hay gente que solamente se especializa a hacer el trabajo de los fariseos, que es solo mirar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, estar ahí de pendiente, a ver en qué cosita falla, para ellos entonces ahí mismo empezar a dañarle el testimonio, ¿sí? A dañarle su buen nombre. Y esos escribas y fariseos eran especialistas en eso, en juzgar, ¿sí? En juzgar y juzgar a Jesús. Entonces dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, ¿sí? Pero Jesús igual no le paró, como dice, mucha atención a eso, y entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, dice aquí la escritura. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o mal? Entonces les pregunta, ¿es lícito o es aprobado en el día de reposo hacer bien o mal? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Sí, mira? Dice, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Jesús les hace la pregunta, ¿en el día de reposo está permitido hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, dice, Jesús mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Sí? Entonces mira este pasaje, versículo 4, dice así. Estoy lecturando Marcos capítulo 3, versículo 4. Y dice, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ahora, ¿por qué callaban? Porque los fariseos, en día sábado, ellos tenían la costumbre de amontonarse todos allá en la sinagoga, ¿sí? Generalmente en las sinagogas. Ahora, las sinagogas eran precisamente como hoy en día, que en cada pueblo hacen una capilla, ¿sí? Y las sinagogas eran precisamente pequeños lugares donde las poblaciones más pequeñas podían reunirse para precisamente exponer la Torá, exponer la ley de Moisés. Y entonces en un día sábado Jesús le da por pasar por la sinagoga y mira a un hombre que tenía una mano seca, que estaba enfermito, el pobre hombre. Y Jesús, mis amados hermanos, entonces lo que piensa es en sanar a ese pobre hombre, ¿sí? En sanarlo. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, dice Jesús, ¿sí? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano se fue restaurada sana. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Jesús, mis amados hermanos, estaba lleno de amor en su corazón, ¿sí? O sea, porque, mis amados hermanos, Jesús es la esencia del amor, ¿sí? Y además estaba
lleno del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, ¿sí? Entonces, Jesús no podía ver la necesidad de alguien porque esa necesidad la sentía como la necesidad de él. Y él estaba siempre anhelando, donde quiera que pasaba, servir a la gente, ayudar a la gente. Los fariseos y los escribas, no. Los fariseos y los escribas se han vuelto religiosos. Entonces ellos vivían era de presentar sacrificios a Dios, ¿sí? Entonces habían cogido el sábado como un sacrificio y resulta que ellos se amontonaban todos ahí en esa sinagoga, pues a hacer sus actividades, a leer la ley, a hacer sus rogativas. Pero ese sábado ellos no le servían a nadie, ¿sí? No le hacían un favor a nadie, ¿sí? Se habían vuelto egoístas, se habían vuelto egocéntricos, se habían vuelto, mis amados hermanos, sin amor, se habían vuelto sin misericordia, sin bondad. Eran seres humanos que profesaban una religión muerta, ¿sí? O sea, eran secos por dentro. Y a eso le dolía al Señor Jesucristo, esa condición de esos hombres que profesan una religión para agradar a Dios, pero realmente en su corazón estaban muertos, porque realmente no había la esencia en el corazón, esa esencia del amor que es lo que realmente agrada a Dios, ¿sí? Y ahí es donde entonces dice que Jesús se entristece, pero también se enoja, y precisamente por la dureza de sus corazones. O sea, cómo habían cogido el servicio a Dios como un sacrificio, ¿sí? Habían cogido el servicio a Dios como el escudarse dentro de una religión para decir que realmente estaban siendo aceptos delante de Dios, pero en su condición humana estaban supremamente lejos de Dios. Y entonces por eso ellos no podían entender cómo Jesús en el día sábado no le interesaba si era ir a la sinagoga, si era caminar por el camino, con tal de que fuera a hacer el bien, ¿sí? Con tal de que fuera a servir a otro. Entonces, este pueblo se había vuelto así, setarista. Y en ese setarismo, entonces lo que ofrecían era sacrificios. Y Dios estaba cansado de esos sacrificios. Dios no le agradaban esos sacrificios, porque Él decía, misericordia quiero y no sacrificio, ¿sí? Y ahí es cuando... Entonces estos fariseos precisamente están en esa condición. Realmente no había amor en sus corazones, no había misericordia, que era lo que Dios amaba, pero sí había muchos sacrificios. Y eso le pasa a mucha gente religiosa hoy en día, ¿sí? Que están llenos de sacrificios, o sea, se esfuerzan por mis amados hermanos, por limpiar las bancas de allá, de ese lugar donde se congregan, se esfuerzan por hacer tamales, se esfuerzan por hacer, hay gente que hace rifas, hay gente que, bueno, entonces van y ayunan allá en ese lugar donde se congregan 2, 3 veces, cumpliendo reglas humanas, ¿sí? Porque son imposiciones humanas. Digo imposiciones, ¿por qué? Porque es que no hay un lugar destinado donde Dios dijo aquí donde van a ayunar, ¿no? Usted ayunar, pues, de hecho escuché una pastora cierta vez que no se podía ayunar en las casas, que tenía que ser en las congregaciones. Entonces a Jesús no le importa eso. A Jesús le importa es que si usted ayuna, usted aprenda a hacer el bien, a tener la misericordia dentro de sí. Y si va a ayunar, pues usted lo puede hacer como lo hizo Jesús, por allá en el monte, ¿sí? Como lo hizo Moisés por allá en el desierto, ¿sí? Como lo hizo Pedro por allá en una casa, ¿sí? O allá en el lugar donde congrega también, pero no exclusivamente tiene que ser un lugar determinado, porque Dios es un Dios que está en todo el mundo, todo el universo. Dios llena todo el universo, Dios es omnisciente. Sí, omnisciente todo lo sabe, pero omnipresente está en todo lugar. Entonces no es un lugar destinado o predestinado, que allí solamente es donde se manifiesta la misericordia y el amor de Dios, no. Entonces, lo que decía el Señor es que realmente, mis amados hermanos, nosotros, para hacer la voluntad, para cumplir con las expectativas que Dios tiene en nuestras vidas, para cumplirlas, Salvador de Luna, dice, ¿cuál es su postura sobre el tema no se distingue?
Salvador, es que por eso hago el Jesús guarda el sábado. Ahora, ¿por qué? Salvador. Voy a explicarle a Salvador. ¿Por qué hago el tema? ¿Por qué coloco el tema en forma de pregunta? Porque es que el mismo mensaje de la palabra de Dios no debe ser para imponer una postura personal. No debe ser. Yo entiendo que mucha gente, dependiendo la denominación donde asista, se impone una postura personal. Yo soy más libertario, yo soy más libre en ese sentido. Entonces yo lo que hago es exponer el texto y ya la persona decide si va a guardar el sábado como lo aguardaron los escribas y los fariseos, o lo va a guardar como Jesús lo hizo, ¿sí? Entonces, pero mi postura es clara, mi postura sencillamente yo me apego al texto. Entonces, en ese apegarme al texto, yo veo que Jesús dice que Él no quiere sacrificios. Entonces, el religioso, ¿qué hace? El religioso fomenta los sacrificios, que eran lo que hacían los fariseos. Entonces ellos ponen una regla específica. Todos los sábados vamos a estar aquí digamos, en el lugar de congregación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cantar, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Y entonces ya todo el mundo, lo sienta o no lo sienta en su corazón, ame esa regla o no la ame, entonces ya tiene que disponer para estar ahí. Y si no lo hace, pues no hace parte de la congregación. Eso es sacrificio, cuando usted impone. Y Jesús precisamente lo que no hacía era eso. Él decía, yo no quiero sacrificio. Yo lo que quiero es que haya amor y misericordia en el corazón. Entonces lo que quiero es que lo que ustedes hagan, no lo hagan porque se los imponen. No lo hagan porque les toca. No lo hagan porque ustedes tienen que esforzarse, digamos, desde lo exterior. O sea, desde reglas externas. Háganlo porque viene desde acá, desde lo profundo, ¿sí? Entonces, que si usted va a guardar un día sábado, que no sea por una regla externa, que sea porque viene desde acá, o sea, usted lo siente con profundidad desde su corazón, desde su ser. O sea, son dos posturas diferentes. Aquí mostramos, en estos pasajes mostramos dos posturas diferentes, que es la postura de los fariseos y los escribas y la postura de Jesús, ¿sí? Pero si yo estoy enseñando, es mejor que yo sea neutro en la postura, porque realmente lo que nosotros necesitamos es conocer el mensaje y tomar la decisión propiamente, porque cuando yo tomo la decisión propiamente es cuando yo siento que me fluye desde acá, desde el corazón. Pero si a mí me imponen algo, ese imponer casi siempre se vuelve un sacrificio, ¿sí? Entonces esa es la gran diferencia entre hacer las cosas por amor, con amor, y hacer las cosas como un sacrificio, porque los sacrificios casi siempre son impuestos. Entonces aquí miramos a Jesús en este pasaje de Marcos 3. Marcos 3, eso lo está diciendo para responderle a Salvador, que no se distingue mucho mi postura. Precisamente mi idea es esa, es no disponer, tratar lo mínimo de manipular el texto, es lo que yo intento hacer. Yo sé que en ocasiones de pronto sí algo puede, digamos, contaminarse el texto, porque yo también tengo, digamos, mi forma de ver las cosas, mi cultura, cierto, el estudio. Entonces puede haber algo, pero yo intento al máximo de no contaminar el texto, es lanzarlo sencillamente así, sin una postura radical. Porque si yo lo lanzo con una postura radical, entonces solamente voy a leer los textos que favorecen a los fariseos, ¿sí? Pero no, yo paso todos los textos y ahí mismo las personitas mismas van escogiendo realmente qué es lo que nos quiere enseñar Jesús. Entonces miramos que Jesús entonces precisamente se entristece muchísimo, precisamente porque había una dureza de los corazones. ¿Por qué había una dureza de los corazones? Precisamente porque habían perdido el verdadero sentido de la ley, que es el amor. Entonces ellos se habían dedicado a juzgar a los demás, ¿sí?
Hoy en día acontece igual. Hoy en día hay mucha gentecita que dice, no, es que porque no guarda el sábado, no es parte del pueblo de Dios. O no se salva, porque los que se salvan tienen que guardar el sábado obligatoriamente. Hay gente que juzga todavía y que hace lo mismo que los fariseos. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener el conocimiento. Los fariseos agregan a la ley y hoy el problema es que se elimina. Lo que pasa es que los fariseos, ellos, pues en parte sí, podían haberle agregado, porque Jesús mismo les dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿sí? Lo que hace Jesús, en el sentido es que Él, pues precisamente el Evangelio es la recopilación de la ley. Porque Jesús nunca dijo, no, ahorita ya no ahorita ya pueden matar. No, Jesús nunca dijo eso. Antes dijo, no van a matar, y además de eso no se van a enojar con su prójimo, ¿sí? O sea, Jesús nunca dijo, ahorita sí ya pueden, digamos, dejar a sus esposas ¿cierto? No, Él dijo, no, ustedes van a permanecer con sus esposas, porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿sí? Ustedes ahorita, Jesús no dijo, no, ahorita ustedes se van a vengar. No, Él dijo, no, ustedes no se pueden vengar. O sea, Jesús lo que vino fue a enseñarnos realmente cómo se aplica la ley, ¿sí? Y en ese enseñarnos cómo se aplica la ley, pues ahí es donde nos dejó el Evangelio, que es la ley de la fe. Es el nuevo pacto, ¿sí? Es el nuevo pacto. Entonces, eso es lo que viene a hacer Jesús. Pero como dice acá, precisamente Jesús vino a eso, a cumplir la ley. Entonces, entonces dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Sí, mira? Dice que salidos los fariseos. Los fariseos, imagínense que los fariseos precisamente eran los que eran más apegados a la ley dada a Moisés para la nación de Israel. Pero mira que ellos se enfurecían. Y se enfurecieron precisamente, ¿por qué? Porque vieron que Jesús en el día sábado estaba sanando a un hombre con la mano seca. Y según los fariseos, en el sábado no se podía hacer ninguna cosa, nada, absolutamente nada, solamente estar allá en sus oraciones, así moviendo la cabeza para ir para acá, porque les gusta mover la cabeza, y leyendo su Torá. Eso era lo que ellos, pero no admitían que en un sábado usted entonces le hiciera un bien a otro. Pero el Señor luego también les dice que ustedes son hipócritas, porque a ustedes se les cae su propio burro en un hueco el día sábado y ustedes sí van y lo sacan para que no se le muera el burro. Pero cuando es a un ser humano, entonces ahí sí no quieren ayudarlo, le decía el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, precisamente eso era el resultado de la dureza del corazón de esa gente que tenía ese religiosismo encima. O sea, por eso ellos exteriormente mostraban una cosa, pero por dentro estaban realmente faltos de esa característica tan importante que para agradar a Dios, que es el amor, ¿sí? Sí, yo entiendo igual. Jesús lo que vino fue a explicarnos realmente la ley, a mostrarnos cómo se cumple la ley. Pues por eso nos dejó el Evangelio. Y el Evangelio, y si usted mira en el Evangelio resume toda la ley, ¿sí? Entonces, Marcos 3:7 dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Ahora, algo que tenía Jesús es que Jesús no se quedaba todo el sábado ahí postrado en la sinagoga, no.
¿sí? O sea, lo miramos primero que él se iba de camino, ¿sí? Por allá a ayudar a la gente. Luego llegó a la sinagoga. Después cogió y siguió su camino. Sanó ese hombre, entró, sanó ese hombre. Y luego entonces salió de nuevo. Mira. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Ahora, cuando Jesús sanó a ese hombre, los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea, ellos precisamente querían destruirle, pues ellos tenían la costumbre del que no guardaba el sábado, matarlo a piedra, ¿sí? Y eso estaba en la ley, que el que fuera rebelde a no guardar el sábado tenían que apedrearlo, matarlo a piedra. Y estos fariseos lo que querían era matar a piedra a Jesús, ¿sí? Entonces Jesús, pues sencillamente coge y se va de su sinagoga. Él no se queda con los rituales fariseos o los rituales, sino que él sencillamente va, hace el bien allí en esa sinagoga y luego sale. Y luego cuando sale dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, ¿sí? Dice, y le siguió gran multitud de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado de Jordán, y en los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Mira lo que hacía Jesús, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Entonces, Jesús, mis amados hermanos, él no le rinde pleitesía a un día. ¿Por qué no le rinde pleitesía a un día? Porque él dice, yo soy Señor del día de reposo. Y uno mayor que el día de reposo está con ustedes, decía Jesús, ¿sí? Entonces, cuando él decía yo soy Señor del día de reposo, pues sencillamente aleluya. Dice Salvador, no es correcto comparar las actividades de Jesús con las nuestras, Él es Dios. Salvador, dice Pablo, dice, sé imitadores de mí así como yo de Cristo. Si nosotros no buscamos el parecernos a Jesús, estamos lejos de Jesús. Y eso dice la Escritura. Mira, voy a lecturarle, Salvador, porque aquí estamos para eso, precisamente para que cada día podamos entender un poquito más de Dios. Eso dice el mismo Señor. Dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿sí? El que dice que permanece en Cristo debe andar en Cristo como él anduvo. Y luego, bueno, voy a lecturar una parte aquí. Dice aquí, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, ¿sí? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mira, Salvador, entonces esto estoy leyendo primera carta de Juan capítulo 2, versículo 1 al 6. Mira que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿sí? O sea, nosotros somos llamados a llenarnos tanto de Cristo, a llenarnos tanto de la presencia del Espíritu de Dios, que podamos mostrar a Cristo Jesús con nuestra existencia, con nuestras vidas, que donde quiera que vayamos, allí en la casa, en el camino, en el trabajo, donde quiera que estemos, mostremos que Jesús mora en nosotros, ¿sí? De hecho, Jesús dice cuando, mira que Jesús dice acá, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, dice, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Aquí nos habla de un Jesús omnipresente, o sea, un Jesús que iba a estar, mis amados hermanos, en todas aquellas personas que recibieran el mensaje de Jesús y recibieran y guardaran sus enseñanzas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo Jesús se hace omnipresente? Pues a través de la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? A través de la presencia del Espíritu Santo, porque nosotros debemos ser el templo del Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, y ahí es donde yo digo que nosotros debemos de llevar la presencia de Dios donde quiera que nosotros vayamos. Y ahí es donde en nuestro diario vivir debemos demostrar que realmente somos de Cristo y que realmente nuestras vidas están rendidas a Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar el amor, la misericordia, la bondad, ¿sí? Y lo vamos a mostrar en la vida práctica, no solo en la vida religiosa, porque es que usted mostrarse como un santo allá en la congregación delante de 10, 20, 50, 100, 200 personas que lo están viendo, mostrarse como un santo allí 1 hora, 2 horas, 3 horas es muy fácil, pero realmente usted vivir en santidad en el diario vivir, allá con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, con su gente compañera de trabajo, allí ya es un poquito más complicado mostrar que somos de Cristo. Pero el llamado del Señor es eso, es a mostrar que somos de Cristo en nuestro diario vivir. Y ahí por eso dice el Señor, dice el Señor en 1 Juan 2, 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sí? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y el mismo apóstol Pablo dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitar, mis amados, precisamente es seguir esas pisadas de Cristo. A eso nos llama Jesús, a imitar a Él como maestro, ¿sí? Mi hermana Claudia María, ¿cómo hago para escribirle? No, usted entra a mi perfil y ahí está la opción de mensajes. Ahí está la opción de mensajes. Entonces, sencillamente me manda un mensaje por ahí, por la plataforma de TikTok. Usted entra, mira mi perfil, ahí donde está mi fotico, toca ahí y por ahí sale la opción de mandar mensajes, ¿sí? Entonces, mis amados, precisamente, y para vivir una vida práctica siguiendo a Jesús, nosotros necesitamos aprender los principios de Cristo, o sea, y Cristo, mis amados hermanos, entonces miramos en este pasaje que estamos lecturando de Marcos capítulo 3, versículo 1 al 12, Marcos capítulo 3, versículo 1 al 12, miramos, mis amados hermanos, que lo que primaba en Jesús era el amor pues primero para con el Padre, porque Él siempre habla del Padre, y el amor para con su prójimo, para con toda la humanidad,
Eso es lo que primaba en Jesús. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar a nosotros como seguidores de Él, ¿sí? O sea, que realmente nos sintamos orgullosos de permitir que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros y que nos llene el amor, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la paz. O sea, que nos llene de todas esas virtudes hermosas que solo Dios puede dar en el corazón humano. Sí, es ese deseo y ese anhelo que nace de acá, del corazón, de servir al necesitado, ¿cierto? De ese deseo y que nace de acá, de ser generoso, ¿sí? Con los demás. Ese es lo que el Señor quiere mostrarnos y quiere enseñarnos, ¿sí? Porque nosotros estamos tan habituados a solamente sentirnos cómodos por creer en determinada religión y creemos que ya hicimos todo y que ya vamos derecho al cielo. Y no, necesitamos seguir creciendo porque nuestro límite es llegar a parecernos a Jesús y nuestro límite es llegar a mostrar a Jesús en nuestro diario vivir, ¿sí? No solo mostrarlo allá donde nosotros nos congregamos, sino mostrarlo en nuestro diario vivir. Y eso es lo que estaba mostrando Jesús con lo que decían los fariseos y los escribas acerca de la ley y el día sábado, ¿sí? Que los escribas y los fariseos, ellos creían que guardar el sábado era ir y amontonarse allá en la sinagoga todos, pues digamos, a hacer sus oraciones y a estudiar la Torá. Y Jesús les da otra visión de qué era guardar el sábado. Porque Jesús entonces en días, hay veces iba a la sinagoga, pero él, si había algo que hacer ahí, una sanidad, una liberación, él la hacía, ¿sí? Pero otros días entonces no iba a la sinagoga, sencillamente se iba de camino haciendo milagros con la gente, ¿sí? Sanando, libertando, sencillamente ayudando a la humanidad. Entonces para él no era una regla que guardar el sábado era estar metido allí en la sinagoga, no, para él no era una regla esa. Para él la regla era realmente mostrar la misericordia de Dios, así fuera en sábado, ¿sí? Mientras que los fariseos se enojaban y querían matar a Jesús porque Jesús sanó a un hombre de una mano seca un sábado. Entonces imagina cómo sufría ese pobre hombre con esa manito seca. Y llegar Jesús, mis amados hermanos, y restaurarle esa mano. Y ese corazón de los fariseos ser tan duro, mis amados hermanos, que porque Jesús quiso hacer lo bueno, querer matar a Jesús, imagínense. Entonces ahí está la gran diferencia. Realmente mi corazón, ¿qué tiene? Mi corazón realmente tiene ese amor hacia Dios, mi corazón realmente tiene ese amor hacia el prójimo, y llevarlo a una vida práctica diariamente, porque el Señor, cuando a él le preguntan, Señor, ¿y cuál es el gran mandamiento de la ley? El Señor le dice, el primero es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón y toda tu alma. Pero el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, le dice el Señor. Entonces, y de eso depende toda la ley y los profetas, le decía Jesús. Entonces, resulta que lo más importante de la ley no es el sacrificio, lo más importante de la ley es la misericordia, es el amor, ¿sí? Y esa debe ser la base realmente de todo seguidor de Cristo,